¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Es lindo estar otro día miércoles junto a la palabra de Dios, estudiando en este curso que estamos dando, en este estudio para los grupos. Y ustedes recordarán que hemos estado viendo lo que es la oración en la vida del creyente, esta comunicación directa que podemos hacer a través del Espíritu Santo y a través de la obra de Jesucristo, directamente con nuestro Papá, con nuestro Dios. Como después hemos podido ver también la importancia de la palabra de Dios, del estudio, de la asimilación, de poderla poner en práctica, como es la lectura, el estudio, la meditación de la palabra de Dios, como después hemos también podido ver lo que es la importancia del compañerismo, es decir, que no solamente es necesario o fue necesario ser uno en Cristo, estar unidos en Él, sino también debemos vivir el compañerismo, el disfrutar uno del otro, el compartir uno con el otro, esa coinonía, ese amor puesto en acción constantemente. Y ahora, en cuarto lugar, me gustaría que estemos pudiendo ver lo que es el cuerpo de Cristo, siguiendo las lecciones que estamos viendo. Y sabemos que el cuerpo de Cristo, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la iglesia, es decir, del grupo de personas que son de la misma fe, que hemos creído en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que por su gracia hemos llegado a conocer a nuestro Papá Celestial a través de la obra de Jesucristo, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo en nuestra vida, aquellos que constantemente el Espíritu Santo nos recuerda de que somos hijos de Dios. ¡Qué hermoso! Es decir, que en este cuerpo de Cristo, en la iglesia, vemos que estamos de todas nacionalidades, de todos idiomas, de todas razas, de todos continentes. Hay una variedad tremendo, pero todos formamos parte de ese cuerpo hermoso, maravilloso que es el cuerpo de Cristo. Por eso, cuando nosotros vamos a uno u otro lugar y podemos ir a alguna congregación que aún ni conocemos, pero apenas nos identificamos como hijos de Dios, de la misma fe, nos abrazamos y parece que nos conocemos de toda la vida. Hace varios años atrás pude estar fuera del país y en un congreso muy lejos de la Argentina, y allí donde nos encontrábamos estábamos representados por 146 países. Y me acuerdo cómo, sin conocernos, sin entendernos, porque había gente de los 5 continentes, nos abrazábamos, nos sentíamos el amor del uno del otro. No podíamos quizás decir una sola palabra que el otro nos entienda, pero sí podíamos transmitir el amor que sentíamos de los unos y los otros. Ese es el cuerpo de Cristo, un cuerpo formado que no puede ser dividido por la distancia o por las diferencias, pero hay algo que nunca debemos olvidar: somos diferentes. Este cuerpo de Cristo no está formado por una uniformidad. No somos todos iguales, no pensamos todos iguales, sí somos todos de la misma fe, sí todos creemos en Jesucristo, sí todos tenemos la doctrina fundamental de la palabra de Dios en nosotros, pero fuimos criados de una forma diferente, venimos de familias diferentes, de barrios diferentes, de naciones diferentes, de continentes diferentes, somos diferentes, y nunca debemos olvidar que esto forma la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, mis hermanos, la palabra de Dios usa como una de las ilustraciones más comunes para hablarnos del cuerpo de Cristo, y es el cuerpo nuestro, el cuerpo humano. Y allí en Colosenses, capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios: y Él, hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la
preeminencia. Mis hermanos, aquí dice que Jesús es la cabeza del cuerpo. Sabemos que en la cabeza, mis hermanos, está el cerebro, que es el que está manejando nuestro cuerpo, el que hace que nuestro cuerpo se mueva, que hace que nuestro cuerpo reaccione, que hace que cada uno de nuestros órganos, aún el corazón, pueda palpitar y latir para darnos la vida. Hay cosas que se pueden reemplazar, aún el mismo corazón, pero lo que no podemos reemplazar es el cerebro. Por eso, mis hermanos, creo que si hoy en día tendríamos que hablar de esto, es algo muy personal, algo muy mío, pero más que hablar de la cabeza tendríamos que hablar del cerebro. Yo si tendría que expresar esto en mis palabras diría: Jesús es el cerebro del cuerpo. Y usted va a darse cuenta por qué yo estoy hablando del cerebro como lo que Jesús ocupa y es en el cuerpo. En Romanos 12, versículos 4 y 5, Romanos 12, versículos 4 y 5, dice así la palabra de Dios. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dice la palabra de Dios que en un cuerpo hay muchos miembros, pero todos formamos parte de ese cuerpo. Y dice la palabra de Dios que todos los miembros dependemos y nos movemos uno con los otros. Es decir, mis hermanos, el cuerpo no va un pie para la derecha y otro pie para la izquierda. Nuestra mano, si tiene que agarrar algo, se dirigen hacia lo que va a tomar, lo que va a agarrar. No es que va esta mano acá y la otra mano se extiende a agarrar esto, salvo que sea la intención. Pero la lógica es que si queremos levantar esto, las dos manos van a ir acá. Y así podríamos hablar absolutamente de cada movimiento de nuestro cuerpo. Tiene una coordinación. A pesar de que formamos parte del cuerpo, a pesar de que son diferentes miembros, uno no va a decir, bueno, mi brazo derecho es el mismo que mi brazo izquierdo. No, son diferentes brazos. Mi dedo pulgar de la mano derecha no es lo mismo que mi dedo pulgar de la mano izquierda, pero forman parte del cuerpo y coordinadamente nos movemos y se mueven movidos, guiados, manejados por algo que es el cerebro. Por eso, mis hermanos, qué bueno es que recordemos que a pesar de que somos tan diferentes, a pesar de que venimos de tantos lugares, a pesar que nuestra crianza pudo haber sido tan diferente, yo no solamente debo, sino que me tengo que sentir bien trabajando, estando con el otro miembro del cuerpo, con mi otro hermano, a pesar de las diferencias. A todo creyente se le ha dado diversas pero importantes responsabilidades en este cuerpo espiritual. Como tienen nuestros miembros diferentes actividades en nuestro cuerpo espiritual pasa exactamente lo mismo. Siguiendo este ejemplo que nos da aquí Romanos 12 sobre lo que es el cuerpo humano, comparándolo con el cuerpo espiritual, con el cuerpo de Cristo, quisiera que leamos y después podamos ir de una forma rápida, porque el tiempo no nos da, por algunos versículos. La lección nos dice que leamos allí en 1 Corintios, siguiendo esta misma figura que hemos estado viendo aquí en Romanos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 al 27 dice así la palabra de Dios. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría
el olfato. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen menos débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundantemente honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Y ustedes vieron cómo constantemente está hablando del cuerpo físico y del cuerpo espiritual, es decir, del cuerpo de Cristo. Ahora, fíjense, allí el versículo 18, aquí en la hojita hay una pregunta. Dice, ¿quién asignó a los miembros el lugar que ocupan? Y el versículo 18 dice algo, mis hermanos, que es clave para entender lo que significa el cuerpo de Cristo. Fíjense, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Ahora, mis hermanos, cada miembro en el cuerpo está puesto por Dios como Él quiso. Mi brazo no eligió ser brazo derecho en mi cuerpo. Nací así, estuvo ya puesto así en el cuerpo. En el cuerpo espiritual, el Señor dice que cada uno está puesto en un lugar para cumplir una función, pero no como quiere el que la cumple, no como quiere el resto de los miembros, sino como Dios quiso. Dice que Él ha puesto en ellos, a cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él, como Dios quiso. Mis hermanos, ¿qué función tenés que cumplir en el cuerpo? ¿Una función de ser muy visto? Bueno, cumplíla. Tenés que cumplir una función de alguien que no se nota dentro del cuerpo, pero que ocupa el trabajo que Dios está haciendo. Cumplilo. Mis hermanos, dice aquí la palabra de Dios a continuación, allí en el versículo 25, con la pregunta ¿qué desea Dios para los miembros? Lo siguiente, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Mis hermanos, tu función dentro del cuerpo es cumplirla de acuerdo a lo que Dios te ha mandado, de acuerdo a la función que tenés que cumplir dentro del lugar que Dios te puso. Pero te tenés que preocupar que esa función sea cumplida correctamente, porque es la mejor función que podés desempeñar preocupándote de tu hermano. Es decir, mi hermano, mientras vos cumplas lo que Dios te dice que cumplas, es suficiente para ser un colaborador, alguien que está junto a tu hermano. Si este brazo hace lo que Dios quiere que haga, lo que mi cerebro, mi mente dice que haga, indudablemente va a estar ayudando a este. Ahora, si este hace lo que se le ocurre, y este se tiene que mover por su lado, le va a faltar el otro complemento, le va a faltar el otro que tome la otra parte. ¿Por qué? Porque la mejor forma de colaborar con este es cumplir la función este. Estoy siendo claro, mis hermanos. Muy bien. La tercera pregunta que hace referente a este 1 Corintios 12 es
¿Cuáles actitudes pueden quitar la armonía entre los miembros? Y hace referencia a 3 versículos, al versículo 15, al versículo 16 y al versículo 21. Fíjese, si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Ahora, mis hermanos, la pregunta que el Señor está haciendo y que la completa con el versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, está diciendo claramente que todos nos complementamos y todos somos necesarios. No hay una forma que uno pueda decir, esto está puesto de más en el cuerpo. Dios nos creó en su sabiduría con todo lo que necesitábamos para nuestra existencia. Aún con todo el efecto del pecado y con todo el efecto de lo que hizo la caída del hombre, nuestro cuerpo es una maravillosa maquinaria, un milagro de parte de Dios. Mis hermanos, qué hermoso es que no hay nadie de más ni nadie de menos. No hay nadie que esté ocupando un lugar puesto por Dios que no deba ocupar. El problema es cuando nosotros queremos ocupar en el cuerpo el lugar donde el Señor no nos puso. Si este brazo quiere ocupar el lugar de la pierna, no va a funcionar porque fue creado para ser brazo, no para ser pierna. Pero si el pie quiere ocupar el lugar de mano, tampoco va a funcionar porque fue capacitado, hecho para caminar, para sostener el peso de mi cuerpo, para que no se caiga, no para tomar cosas. Ahora, mis hermanos, cuando una cosa se quiere reemplazar por otra, humanamente, nos vamos a equivocar. Y es donde se produce ese desencuentro, no esa coordinación y ese trabajo en unidad. Ahora, mis hermanos, ¿se acuerdan que yo les dije que si tendría que yo hablar claramente, tendría que decir, es cosa mía, totalmente mía, tendría que decir, Dios es el cerebro del cuerpo, no la cabeza? Porque ustedes vieron que acá constantemente el Señor está hablando de la oreja, está hablando de los ojos, está hablando de la boca, está hablando de los oídos. Para nosotros, cuando hablamos de la cabeza, es esto. Cuando alguien dice le cortaron la cabeza, no está hablando que le cortaron este pedacito del cráneo, está hablando de que le cortaron del cuello para arriba. Por eso, mis hermanos, lo que acá la palabra de Dios está hablando cuando dice que el Señor es la cabeza, no todo esto porque constantemente la palabra de Dios nos está dando ejemplos de cosas que están en lo que nosotros tomamos como cabeza, que no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo que está diciendo la palabra del Señor y que nos muestra constantemente es que Jesucristo es el cerebro, es aquello que maneja todo el cuerpo, no solamente del cuello para abajo, sino que maneja todo lo que es la iglesia de Cristo. Por eso aún habla en el versículo 21, como leímos, que ni tampoco la cabeza a los pies, porque está hablando de todo lo que está componiendo la cabeza. Por eso, mis hermanos, vuelvo a insistir, si yo tendría que explicarlo, como lo estoy haciendo ahora, en cualquier momento, hablando de la cabeza, estaría diciendo exactamente lo mismo, porque creo que entonces podemos entender correctamente lo que nos está graficando la palabra del Señor. ¿Sí? Muy bien, hermano, eso solamente en algo aclaratorio. ¿Existe algún miembro inútil en el cuerpo? Fíjese lo que dice la palabra de Dios en el versículo 20 al versículo 22. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Tenemos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ahora, mis hermanos, qué lindo es cuando uno puede ver a una persona y dice, qué hermosos ojos que tenés, o qué hermosos labios, o qué hermosa piel, qué hermosa oreja. Algunos admiramos muchísimo la nariz,
hermosa que tienen algunos, con el brutonazo que tenemos otros. Y bueno, son esas cosas, mis hermanos, que uno ve. O uno dice, qué hermosas manos, ¿no? Que tenés, qué manos delicadas, ¿no? En una señorita, en una dama. Qué lindo, ¿no? Y así podríamos describir cualquier parte del cuerpo visible. Pero nadie le va a decir, che, qué hermosos riñones que tenés. Qué hermoso tripaje que tenés dentro de la panza. Nadie le va a decir a otro, che, el hígado que tenés es una maravilla, es hermosísimo el hígado. Porque no se ven. Pero nos damos cuenta que son necesarios para la vida. Y son muchos más necesarios que quizás lo que está a la vista. Por eso, mis hermanos, dice aquí la palabra de Dios, nadie podemos decirle al otro, vos estás de más, no somos nosotros los que lo hemos puesto donde el hermano está cumpliendo. Lo importante es que cada uno sepamos que estamos en el lugar que el Señor nos ha puesto, porque el Señor pedirá cuenta y un día estaremos frente a Él y tendremos que dar cuenta de lo que hicimos con lo que el Señor nos dio. ¿Qué lugar ocupamos en el cuerpo? ¿Cómo estuvimos en el lugar exacto que Dios quiso que estemos? Por eso, mi hermano, mi hermana, tengamos cuidado. No critiquemos a otro. Sí miremos nosotros donde debemos estar. Empecemos por nuestra casa, por nuestro lugar, por nuestra membresía dentro del cuerpo de Cristo. ¿Estamos cumpliendo con lo que el Señor quiere que cumplamos? ¿O estamos estorbando? ¿O simplemente estamos fuera de lugar? ¿O simplemente no estamos haciendo nada? Somos un miembro muerto, un miembro que no sirve. Mis hermanos, qué bueno es que dice el Señor, que cada cual cumplimos una función. Y no se olvide, no fuimos puestos por nosotros a nuestra voluntad, fuimos puestos por Dios de acuerdo a su voluntad. Y mis hermanos, qué bueno es que podamos examinar cuál es nuestra actitud frente a nuestra vida y frente a los otros. Que aprendamos a amar a aquel que quizás no se ve, pero quizás esté cumpliendo una función mucho más importante que la que yo estoy cumpliendo, estando en el púlpito o estando frente a ustedes en este momento. Es aquel que quizás que no vemos, pero que está sosteniendo lo que estamos enseñando, lo que estamos predicando, los que están orando por nuestras vidas, por nuestras familias, los que nos están sosteniendo, los que están sosteniendo el cuerpo de Cristo. Por eso, mis hermanos, examinemos nuestra vida y nunca juzguemos para despreciar, para condenar, para desmerecer lo que otro hermano esté haciendo. Él dará cuenta al Señor, pero nosotros también lo daremos. Ahora, mis hermanos, dice el Salmo 133:1, mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bueno es cuando armonizamos. Usted vio cuando uno ve a algún joven, alguna persona que por algún problema de su cerebro, algún problema que ha tenido, a veces por nacimiento, a veces por accidente, no coordinan sus movimientos y lo vemos que es una normalidad. No es lo normal, no es lo que tiene que ser. Es una excepción. Mi hermanos, no seamos excepciones. Seamos normales, seamos dentro de lo que Dios ha creado y todo lo que ha creado Él es perfecto. Refleja en lo que sucede cuando es lindo el ejemplo que pone, ¿no? ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos pegamos en un martillazo en el dedo? Eso lo decimos porque creo que el que más, el que menos hemos sentido, si es por un martillazo, porque nos agarró una puerta los dedos, nos lo apretamos con algo o simplemente un dedo del pie atropelló algo, saltamos nosotros. No decimos, no, total fue un dedo que se lastimó. No, total, mira, me machuqué el dedo de la mano. Es un problema de un dedo. No, nos duele hasta el alma. No sabemos qué parte nos duele todo. Mis hermanos, ¿no será que
El Señor quiere, cuando nos dice que lloremos con los que lloran y nos alegremos, riamos con los que se ríen, con los que se alegran, ¿no será que el Señor nos está diciendo justamente esto? ¿Cómo frente al dolor de mi hermano yo no puedo sentir ese dolor? ¿Cómo frente a la alegría de mi hermano no me puedo alegrar? Hay personas que viven su vida, creyentes que viven su vida. Mientras a mí no me afecte, le pasó al otro. A veces parece que hasta da bronca lo que le está recibiendo el otro, lo que está pasando el otro. A veces parece que da envidia de lo que está viviendo el otro. Y el Señor nos dice que esto no debe ser así. Cuando uno se duele, el otro también se duele. Cuando uno se alegra, el otro también se alegra. Qué hermoso, mi hermano, es que en esta mañana podamos, en esta tarde, podamos recordar lo que dice aquí en Efesios capítulo 4, versículo 2 y 3. Efesios 4, 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Acá, 4, 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Con paciencia. Escuche, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora fíjese, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, los unos a los otros en amor. Ahora, mis hermanos, aquí dice que con humildad y paciencia, con mansedumbre, nos soportemos. Hay muchos que mal entienden porque muchas veces usamos mal la palabra soportarnos. A veces parece que es aguantar al otro. A veces nos parece que es, y bueno, ¿qué va a hacer? No nos queda otra. No. Soportar viene de la palabra soporte, lo que es un soporte, lo que es algo que se pone para que lo otro no se caiga. Lo que está diciendo la palabra de Dios, que nosotros debemos ser soporte de nuestros hermanos, el soporte que necesita mi hermano, que necesita mi hermana, que cuando mi hermana está en debilidad, no nos corramos para que se pegue el golpe, sino que estemos allí para decirte, mi hermana, estoy aquí para que te apoyes en mí. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo podemos salir juntos de esto? Porque no te estás cayendo vos, nos estamos cayendo. Porque lo que te pase a vos me repercute a mí, me duele a mí. Mis hermanos, dice aquí, ser soportes, con humildad, con mansedumbre, no con soberbia, no con orgullo, sabiendo que hoy mi hermano necesita mi soporte, pero mañana yo puedo necesitar su soporte, que Él sea el soporte para mi vida. Por eso dice aquí, los unos a los otros, en amor. Si no hay amor en nuestras vidas, hermano, esto nunca lo vamos a poder ejercer. Si podemos servir de soporte a nuestro hermano, de consuelo a nuestro hermano, de valor para nuestros hermanos, es por el amor que Cristo puso en nuestra vida. Porque no lo vemos como algo que le está pasando a Él, vemos como algo que nos está pasando a nosotros. Eso es la unidad, eso es el cuerpo que Cristo formó. Y quiero finalizar, mis hermanos, con este pasaje y con esta pregunta. Primeramente la pregunta dice, ¿cuál es la responsabilidad de cada cristiano hacia los demás miembros del cuerpo? En 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, va a coronar todo esto que hemos estado diciendo durante esta tarde. 4:10 dice la palabra de Dios, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Dice aquí, cada uno según el don, el regalo que ha recibido de parte de Dios. Ministrelo. La palabra que usa el griego es diaconía, es decir, servicio. Sirva con lo que ha recibido, con el regalo que Dios le ha dado, en el lugar donde le ha puesto. Sirva a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como personas que somos buenos mayordomos, que sabemos administrar, vivir, distribuir lo que Dios nos ha dado. Sabemos poner en nuestro justo lugar lo que debemos hacer y para quién lo debemos hacer. Mis hermanos, qué hermoso es que podemos decir, Jesús es el cerebro, la cabeza, pero nosotros somos miembros de ese cuerpo que Jesús formó por su sacrificio, que Él compró con su sangre preciosa. Pero no es solamente mi relación con mi Dios, con mi Señor, es mi relación también con mi hermano, con el otro miembro, con el otro que compone el cuerpo de Cristo. Dios nos ayude a ver estas verdades y nos lleve a concientizar cada vez más la importancia de la obra de Jesús en esa redención que ha hecho por nuestras vidas, en esa unión que nos ha dado en un solo cuerpo. Oramos, hermanos. Padre amado, gracias por este tiempo hermoso que nos has permitido, este nuevo día miércoles, en estar juntos a tu palabra, pero juntos también como hermanos, como miembros de este cuerpo. Gracias por un día más hacernos meditar en esta tu palabra. Gracias porque solamente tú lo haces posible y una vez más nos has dado esta oportunidad. Señor, hemos orado, hemos traído esta palabra, la hemos dado en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga y les regale un resto de semana maravillosa en Cristo.